Gloria a Dios. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos, en esta preciosa tarde. Les saluda a su amigo y hermano Clemente Ramírez. Es una gran bendición el poderles saludar. Así es que estamos alegres con nuestro Señor Jesucristo, que una vez más nos da la oportunidad de poder exaltar su bendito nombre. Así es que estamos alegres, bendecidos. Gracias a Dios hasta aquí. Dios nos ha ayudado, no es a nuestra propia fuerza, es con la fuerza que viene de ahí arriba. Así es que estamos muy felices esta preciosa tarde y de seguro Dios nos va a bendecir más cuando comenzamos a escuchar su palabra, cuando comenzamos a exaltar su nombre. Así es que usted quizás se encuentra triste, preocupado por circunstancias de la vida. No se preocupe, Cristo está con usted. Solamente usted cree que Jesús, Él le puede ayudar y de seguro así será. No hay nada imposible en esta vida que Dios no nos pueda ayudar. Cuando vemos nosotros todo está terminado, ya no hay solución en la vida, los problemas nos han agobiado. Solamente corramos a Cristo a descansar en Jesús y de seguro Él extenderá su mano. Y cuando Jesús llega a tiempo a nuestra vida. Jesús nunca llega a destiempo, Él siempre llega a tiempo a nuestra vida. Bendito sea Dios. Así es que muy felices, muy alegres, preparémonos a recibir bendición porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Así será toda palabra, dice Dios en su palabra, así será toda palabra que sale de mi labio, dice Dios, no volverá vacía y no hará lo que yo quiera. Bendito sea Dios. Nosotros sabemos lo que alcanzamos a mirar, pero Dios conoce los corazones, cómo usted se encuentra, quizás sufriendo muchas necesidades, problemas, circunstancias de la vida. Pero Dios que lo conoce todo, solamente preparémonos y de seguro Dios le va a bendecir su vida. Gloria a Dios. Voy a leer la Biblia. Si usted tiene la Biblia a su alcance, vamos a leer la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 3. Bendito sea Dios. Vamos a estudiar la palabra esta preciosa noche. Samuel, capítulo 3. Vamos a leer dos versículos, versículo 12 y 13. Primera de Samuel, primer libro del profeta Samuel, su capítulo 3, su versículo 12 y 13. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Lo leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Dice el versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, dice la palabra de Dios. Esta preciosa tarde vamos a estudiar un tema: ¿por qué murieron los hijos de Elí? Ese es el tema de esta preciosa noche, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué murieron los hijos de Elí? Gloria a Dios. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, encontramos en la Biblia, aquí en estos capítulos que hemos leído, habla del capítulo 3, capítulo 4, habla por qué murieron los hijos de Elí. Nosotros sabemos que hemos leído la Biblia, por qué murieron, bendito sea Dios, y se nos hace bien fácil, porque por ejemplo dice el versículo, dice en el capítulo 2, su versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Así dice, versículo 12, 3:12 dice. Oye, como dice la palabra de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo dice la Biblia que eran los hijos de Elí? Eran hombres impíos, dice. 2:12, Primera de Samuel. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué triste, no conocían nada de Dios. Bendito sea Dios. Así lo dice la Biblia. No conocían nada de Jehová. Bendito sea Dios. Y se nos hace bien fácil para poder entender por qué murieron los hijos de Elí. Bendito sea Dios. También dice en el 17, si nosotros leemos en el 12:17, como dice el capítulo 2, versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Estos ya eran jóvenes. Estos trabajaban, bendito sea Dios, en la obra, bendito sea Dios, porque ya Elí sabemos que estaba muy señor, bien avanzado de edad, bendito sea Dios. Ya leímos el versículo 2, dice, los hijos de Elí eran hombres
impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El 17 dice, esa pues muy grande delante de Jehová el pecado. Los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era muy grande, dice el pecado. Así dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, nosotros podemos decir, los hijos de Elí murieron por pecadores. Se nos hace bien fácil, nosotros sabemos cómo murieron los hijos de Elí, bendito sea Dios. Y se nos hace bien fácil que no tenían nada de conocimiento de Dios, que eran hombres pecadores, que blasfemaban contra Dios, eran impíos, no sabían nada de Dios, no temían nada a Dios. Se nos hace bien fácil para entender que los hijos de Elí eran impíos, que no respetaban a Dios, que era grande el pecado delante de Dios. Eso dice el versículo, hemos leído 1 Samuel 2:12, hemos leído el 17, bendito sea Dios, hay poder en el nombre de Jesús. Se nos hace bien fácil para entender que eran hombres impíos, que no conocían nada de Dios y que eran pecadores. Bendito sea Dios, se nos hace fácil. Podemos decir, pues por eso murieron, porque eran hombres impíos, eran pecadores, era grande el pecado con Dios, bendito sea Dios. Pero no solo eso, bendito sea Dios. Leamos el 22, que dice también el 22, bendito sea Dios, 2:22 estamos leyendo. Ya leímos el 12, ya leímos el versículo 17, ahora leamos el versículo 22, bendito sea Dios. El versículo 22. Dice el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Bendito sea Dios. Otro versículo más. Se nos hace bien fácil que eran hombres impíos, hombres pecadores. Ya leímos el versículo 12, ya leímos el versículo 17, que era grande el pecado delante de Dios. Ya leímos el versículo 22, bendito sea Dios, dice que dormían con las mujeres que velaban de la puerta del tabernáculo de reunión. Se nos hace bien fácil, pues entonces por eso murieron hombres pecadores. Como que en muchas ocasiones, si no leemos bien la Biblia, le queremos echar la culpa a estos jóvenes. Le queremos echar la culpa a estos jóvenes. Así se ve, bien fácil para leer la Biblia, bendito sea Dios, que como que así se ve, que eran hombres pecadores, blasfemaban tanto contra Dios, no conocían nada de Dios, eran impíos. Entonces bien fácil se nos puede entender, por eso murieron, porque eran pecadores, se burlaban contra Dios, bendito sea Dios. Pero déjame decir, el tema se llama ¿por qué murieron los hijos de Elí? Ya leímos estos 3 versículos y se nos hace bien fácil decir, pues por eso murieron, porque eran hombres pecadores, se burlaban contra Dios, no tenían nada de conocimiento de Dios y entonces por eso murieron. Porque dice la Biblia que eran impíos, no tenían nada de conocimiento de Dios, bendito sea Dios. Hay poder, se nos hace bien fácil para entender, pues por eso murieron. Pero la pregunta con respecto al tema es, ¿por qué murieron los hijos de Elí? Bendito sea Dios, ese es el tema. Y si nosotros leemos cuidadosamente la Biblia, encontramos por qué murieron. Ahí dice en el capítulo 3 y su versículo 13. Bendito sea Dios. 3:13 dice, porque Elí no estorbó a sus hijos, no los instruyó, no los educó. Ahora sí vamos entrando en el mensaje, ¿por qué murieron los hijos de Elí? Porque en esos versículos 12, versículo 17, versículo 22 que leímos, se nos hace bien fácil entender, por hombres pecadores, por hombres impíos, hombres que no conocían nada de Dios, por eso murieron, bendito sea Dios. Pero no. Y se ve como que ellos tienen la culpa. No. Dice la Biblia 3:13 que leímos, que Elí no los estorbó, dice. Elí no los estorbó, quiere decir, no los instruyó, no los educó,
no les enseñó los principios bíblicos. Y ese es el errorazo. Hoy en día vemos bastantes jóvenes que andan sin frenos, podemos decir, bastantes jóvenes como que ellos tienen la culpa. Bastantes jóvenes están en la cárcel, bastantes jóvenes entran en la cárcel y podemos decir, ellos tienen la culpa. No. ¿Y qué tal si pequeñito no le enseñaron los principios bíblicos para el temor a Dios? ¿Y qué tal si pequeñito no los educaron? ¿Qué tal si el niño de 5, 6, 8, 10 años dice, ya no quiero ir a la iglesia, y se hace caprichoso el niño y los padres ahí lo dejan, o los niños quieren tener cositas para que se pasen el tiempo y no le educan? Y es un gravísimo error. Es un gravísimo error. Por eso, ¿por qué murieron los hijos de Elí? Porque dice la Biblia que no los estorbó. Elí no los estorbó a sus hijos, no los educó, no los instruyó. La Biblia menciona que Elí los corregía a sus hijos, pero a lo mejor ya estaban jóvenes, a lo mejor ya estaban grandes, ya estaban trabajando en la obra y ya eran impíos, no conocían nada de Dios. Bendito sea Dios. Entonces se ve que Elí los quiere educar, los quiere corregir, pero en muchas ocasiones es muy tarde. ¿Por qué no pequeñitos? Yo recuerdo a mi mamá pequeño, bueno, teníamos unos 12, 10 años, 14, nos decía la palabra de Dios. Nos enseñaba la palabra de Dios, bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso debemos de tener mucho cuidado. No vamos a culpar solamente estos jóvenes hijos de Elí, que eran pecadores, que no temían nada a Dios y que eran impíos. Sí, pero ¿quién era el culpable? Aquí la Biblia menciona, dice Dios confrontando a Elí, que dice Dios, no los estorbó Elí a sus hijos, no los educó, no los instruyó. Los hijos de Elí, me imagino que jovencitos, niños, estos niños se ponían caprichosos, se ponían rebeldes y está pobrecito el niño, está enojado, está triste. No, en ese momento, porque qué triste hoy en día se ve tanta juventud preso en la cárcel. Hermano, da tristeza. Bendito sea Dios. Y en muchas ocasiones dicen estos jóvenes, mi padre estuviera aquí conmigo también. Yo vi en muchas ocasiones así. Qué triste cuando el ser humano dice, uno le pregunta, ¿por qué estás aquí en la cárcel? Por esto y esto. Aquí estuviera mi madre o aquí estuviera mi padre también. Culpando a los padres. ¿Por qué cuando yo me ponía caprichoso de 10, de 12, de 11 años, no me decía nada? Me dejaba con mis caprichos y yo seguía con mis caprichos. Y las consecuencias de los caprichos, aquí estoy en la cárcel. ¿Por qué no agarró mis padres, mi mamá, un leño, un palo a darme duro para que yo no me ponga rebelde, no me ponga caprichoso? Sí, en muchas ocasiones los jóvenes a los padres le echan la culpa. Yo he platicado con bastantes jóvenes. Yo recuerdo en El Salvador hablar con bastantes jóvenes en la cárcel. Jóvenes de 20, de 18, de 17, jovencitos de 16 en la cárcel, caprichosos allí en la cárcel. ¿Por qué estás preso aquí? Por tal cosa. Pero si mi padre pequeñito de 10, de 8, de 10, de 11 años hubiera agarrado un palo y me corrige, no estuviera aquí. Ahora, mi padre aquí tuviera que estar conmigo, porque él fue el culpable. Yo pequeñito de 10 años, yo me ponía rebelde, me tiraba en el suelo, me arrastraba y decía yo quiero hacer esto. Y ellos me dejaban que yo haga lo que yo quería. Y un niño de 10, un niño de 8, un niño de 7, un niño de 5, un niño de 11 años. Y haciendo lo que él quiere. Y llegó el niño de 18, 17 años. Yo he platicado con jóvenes aquí en la cárcel ahora. ¿Por qué? Porque mis padres no me educaron. Yo recuerdo, dicen ellos, los jóvenes de 10, de 11 años me ponía caprichoso. Yo hacía lo que yo quería, dice. Y mis padres, está bien el niño, está enojado, hay que pobrecito, hay que respetar al niño. No, dice mi padre, si hubiera agarrado un palo y me corrige, yo no estuviera aquí en la cárcel. Por eso digo, dice ese joven, me decía, yo creo que mi padre aquí estuviera conmigo, aquí estuviéramos en la cárcel los dos, porque él es el culpable. ¿Por qué no agarró un palo y me hubiera golpeado, me hubiera corregido? Y qué enfurecidos estos hombres, echándole la culpa a los padres. Y aquí vemos, yo no era evangélico entonces, allá en El Salvador no era evangélico.
pero yo ahora leo la Biblia parecido a esas escenas que yo vi allá en El Salvador, que los hijos culpando a los padres. ¿Por qué cuando tenía 10? ¿Por qué cuando tenía 11? ¿Cuando tenía 12? ¿Por qué no me corrigieron? Y ahora aquí en la cárcel. Pero sí, ¿qué tal si me hubieran corregido de cipote? No hubiera estado aquí. Ahora mi padre merece estar aquí, o mi mamá merece estar aquí. Yo he visto jovencitas, hembras de 15, 16, 17 años allá en El Salvador, los veía presos. Jovencitos, 18, 17. Es que el enemigo ha venido a hurtar, matar, destruir. Él no quiere ir solo. Por eso preparémonos, Padre. Por eso es de corregir a los niños. No importa, aunque se ponga rebelde, hay que quitarle el celular. Si se pone rebelde, hay que quitarle. Hay que pararse bien. Bendito sea Dios. Porque si no, qué triste yo escuchando cómo decían esos presos allá en la cárcel. Y ahora veo aquí lo que dice con respecto a Elí y sus hijos. ¿Por qué murieron los hijos de Elí? La Biblia es claro, dice, porque no los estorbó, no los corrigió, no los instruyó. Por eso murieron. ¿Qué tal si Elí los hubiera corregido pequeñitos? Porque la Biblia no registra si Elí los corregía pequeñitos. Claro, ya vamos a leer unos versículos que la Biblia registra que Elí los estorbaba, pero ya viejo, ya grande. Esos árboles estaban torcidos, esos árboles ya no se podían enderezar. Por eso pequeñito, de 8, de 7, de 10, aunque el niño se ponga caprichoso, aún de 12, aunque el niño se ponga rebelde, pero en el nombre de Jesús, bendito sea Dios. Porque si no, pasaría como aquellos tristezas que yo veía allá en El Salvador, jovencitos, jovencitas de 15, 13, 14 años presos. ¿Por qué? Porque mi padre se hubiera parado bien, mi mamá no estuviera aquí, entonces ellos merecen estar aquí también. Sí, es cierto, yo vi muchos ejemplos así allá en El Salvador y nunca imaginé que yo iba a leer esta parte de la Biblia un poco parecido como eso que yo veía allá. Los jóvenes culpando a los padres. Jovencitos de 15, 16, 17, 18 años presos, y dice, si mi padre me hubiera educado, yo no estuviera aquí, dice. Si hubiera agarrado un palo cuando yo me ponía de 10, de 11, 12, rebelde, yo esto voy a hacer, y esto voy a hacer, yo me voy a ir. Y si ellos me hubieran corregido con un palo, quizás yo no estuviera aquí, dice. Por eso yo pienso, dicen esos jóvenes, me decían, yo pienso que mi padre o mi mamá aquí estuviera también conmigo. Bendito sea, porque ellos son los culpables, porque no me corrigieron. Y casualidad, aquí en la misericordia de Dios me alcanzó Jesús aquí en Estados Unidos. Yo leo la Biblia y encuentro esta escena muy parecido como con los que yo vi allá. Porque así dice este versículo 3:13. Dice la última parte. Voy a leer todo este versículo 3:13, 1 Samuel 3:13. Y le mostraré yo, juzgaré su casa. Aquí hablando Dios, para siempre, por la iniquidad que él sabe. Aquí hablando por Elí. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Hablando Dios contra Elí, con Elí. Porque sus hijos han blasfemado contra Dios. Y qué triste, como sigue diciendo el versículo. Y él no los ha estorbado, no los ha corregido, no los ha instruido. Y vamos a leer otros versículos también que dice que él los corrige, pero ellos ya no hicieron caso. Yo pienso porque esos árboles estaban muy torcidos ya, esos jóvenes estaban grandes, esos jóvenes habían crecido. Bendito sea Dios, ya es difícil enderezar a alguien, ya solo Dios puede hacer la obra, ya solo en su misericordia Dios nos alcanzó ya viejo y por eso nos ha alcanzado en esta misericordia, bendito sea Dios. Pero aquí Dios dice que Elí no estorbó a sus hijos, no los corrigió, no los instruyó. La Biblia registra que Elí platicando con sus hijos, corrigiéndolos, pero ya estaban grandes, ya estaban en la obra, ya estaban en el ministerio trabajando, ya estos estaban grandes, estos ya no entendieron, bendito sea Dios, ya era muy tarde. ¿Por qué no hacerlo pequeñito, bendito sea Dios? Hay poder. Por eso debemos de tener mucho cuidado, aunque el niño se ponga caprichoso. Yo me ponía caprichoso pequeñito, pero mi mamá y mi papá se paraban bien, bendito sea Dios. Porque de lo contrario, uno va a hacer lo que uno quiere y al final es muerte. Porque hay un enemigo que anda arrasando con quien sea. Viejecitos, adultos, jóvenes, niños,
¿Cuántos niños asesinos en aquel tiempo? Tiempo de guerra, tiempos peligrosos en aquel tiempo. ¿Cuántos niños asesinos? Benditos, 10, de 11, 12 años. Ya sabían que agarrar un arma, bendito sea Dios. Pero que Dios nos ayude, bendito sea Dios. Todavía es tiempo, bendito sea. Aunque el niño se ponga caprichoso, no. No, el capricho hay que quitárselo, bendito. A mí me quitaban, me ponía un poco, y ya grandecito. Estoy hablando de unos 13, 14, 15 años. De 18 años todavía. Y si estamos bajo techo de papá, gloria a Dios. Y si están en vida nuestros padres, ellos nos siguen corrigiendo, aunque estemos viejos. Gloria a Dios, el que tiene sus padres y ya tiene 40, 50 años, y si el padre todavía lo corrige, hay que recibir ese consejo. Y si los padres ya están más avanzaditos, gloria a Dios, ellos ya sufrieron, bendito sea Dios. Pero qué bendición cuando un niño crece instruido en los caminos de Dios. Esa es gran bendición, eso es gran bendición. No hay necesidad que el enemigo lo aporracee, lo arrastre sin esperanza alguno, bendito sea Dios. Pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Por eso el tema de esta preciosa tarde, ¿por qué murieron los hijos de Elí? Allí dice la Biblia, leímos en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, versículo 17, versículo 22, y ahora hemos leído esto, lo que dice que habían blasfemado, los hijos de Elí blasfemaron contra Dios. Así dice el versículo, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y qué triste, ¿cómo sigue terminando el versículo? Y él no los ha estorbado. Léalo, 3:13. Él no los ha estorbado. Ellos, los hijos de Elí, blasfemaron contra Dios y él no los estorbó, dice. No los estorbó, no los corrigió, no los instruyó. Por eso murieron. Claro, ellos se pusieron rebeldes sin conocer nada de Dios. Ellos necesitaban instrucción del Padre, que se pare bien, pequeñito, bendito sea Dios, hay poder. Ahora vemos, solo registra la Biblia que eran hombres impíos, hombres pecadores, hombres que blasfemaban contra Dios y por eso murieron. Sí, pero ¿quién es el culpable? Aquí dice que Elí no estorbó a sus hijos, por eso murieron. Elí no estorbó a sus hijos, no los corrigió cuando se ponían rebelde de 12, 10, 8 años. Ahí está un niño que se puede corregir en esa edad, perfecto, aunque se ponga caprichoso, aunque se ponga rebelde, pero todavía es tiempo, ese árbol se puede enderezar. Pero ya un joven de 15 años en delante, 16, ya es bien difícil en muchas ocasiones. Ya el enemigo lo ha agarrado, su mentalidad lo tiene atrapado, su corazón, su mente. El joven de 15, 16 en delante, y el joven está ya bien entregado a los deseos pasionales, a los deseos de este mundo, bendito sea Dios. Y ya es bastante difícil, solo Dios puede hacer la obra, bendito sea Dios. Pero sin embargo, niños de 7, 8, 10, 12 años, bien importante que se puede corregir al niño, bendito sea Dios. Hay poder en Jesús esta preciosa tarde. Por eso dice este versículo, que porque sus hijos, dice, han blasfemado a Dios. Y qué triste, dice, termina el versículo diciendo, y él no los ha estorbado, y Elí no los corrigió, y Elí no los instruyó. Bendito sea Dios. Dice Dios hablando a Elí, ha honrado más a sus hijos que a mí, dice Dios. Qué triste. Estos dos versículos lo estremecen a uno. Que dice que sus hijos habían blasfemado contra Dios, y Elí no tuvo esa suficiente capacidad de pararse bien para estorbarlos, para corregirlos, para instruirlos. Y dice este versículo, porque sus hijos han blasfemado. Estamos en 3:13, 1 Samuel 3:13. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no los ha corregido. Qué triste, bendito sea Dios. Y sigue diciendo Dios, y ha honrado a sus hijos más que a mí, dice. En el capítulo 2, versículo 29, 2:29. Y has honrado a tus hijos más que a mí, le dice Dios a Elí, enfrentándole.
Ahí en este versículo 3:13 vemos dije, que y él no los ha estorbado, no los corrigió, no los instruyó. Y ahora dice Dios, y has honrado a tus hijos más que a mí, le dice Dios. 2:29. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. 2:29. Gloria a Dios. 2:29 dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Oiga como dice, 2:29, y has honrado a tus hijos más que a mí, clamándole Dios, enfrentándole a Dios. O sea que Elí amaba mucho a sus hijos, de tanto que los amaba ni los corrigió. Elí de tanto que amaba a sus hijos los había idolatrado. Elí de tanto que amaba a sus hijos, pero no los supo disciplinar, no los supo instruir en el camino de Dios. No tuvo suficiente como para pararse y corregir, instruir, disciplinar a sus hijos, y por eso murieron. Dice, vimos los versículos que es 2, 12, 17 y 22, que eran hombres impíos que no conocían nada de Dios. Pero ahora Dios enfrentando a Elí, Dios enfrentando a Elí, no los has estorbado, le dice, no los has estorbado. Has honrado más a tus hijos que a mí. Eso es lo que dice 2:29. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Bendito sea Dios. Qué triste, hermano. Vemos estos dos puntos. 1 Samuel 3:13 dice que habían blasfemado los hijos de Elí contra Dios, y Elí no había tenido suficiente carácter de disciplinarlos, de corregirlos. No los había estorbado, dice. Y mejor le dice Dios, has honrado más a tus hijos que a mí. O sea, que tanto que los amaba quizás de niño chiquito, pobrecito niñito, a la rurrú, chiñadito, bendito sea Dios. Ah, niño se pone capricho. Así son los niños. Sí, pero vemos las consecuencias, qué es lo que pasó. Ahora aprendamos esta experiencia, esta consecuencia, qué es lo que pasó por no honrar a Dios primeramente y después a sus hijos. Porque aquí dice este versículo, has honrado más a tus hijos que a mí, le dice Dios. Así dice, has honrado 2:29. Has honrado a tus hijos más que a mí. Bendito sea Dios, hay poder. Y ese es el cuidado. Debemos tener un gran cuidado. Debemos de tener un gran cuidado. Bendito sea de estos dos versículos 3:13 y 2:29. Allí Dios tratando con Elí, que él era responsable de la muerte de sus hijos, porque no los estorbó, no los disciplinó, no los educó, no les instruyó en los caminos de Dios. Mejor dice Dios, lo has honrado más ellos que a mí. Bendito sea. Yo me imagino que el niñito, pobrecito, el niñito se pone caprichoso, el niñito se pone rebelde, tiene 10, tiene 11, tiene 8, no sabe lo que hace. Pero ¿cuál es la consecuencia? Ahora Dios enfrentándoles, no los estorbaste, has honrado más a tus hijos que a mí. Me imagino que los acariciaba mucho, los quería mucho, los estimaba mucho, de tanto que los querían y los educó. Bendito sea, no los educó para Dios. Ahora vemos el destino que ellos murieron. Bendito sea Dios. Vamos a seguir leyendo 2:22 que sigue. Al parecer, Elí los disciplinó, pero me imagino que ya estaban muy grandes. Ya fue difícil, ya no entendieron. Bendito sea Dios. Y entonces Dios había determinado que los hijos de Elí iban a morir. Elí aconsejándolos, pero ya estaban en el ministerio, ya estaban trabajando en la obra, ya estaban grandes. Y vemos que Dios ya había determinado que los hijos de Elí iban a morir. Ya los consejos de Elí ya fue muy tarde. Que lastimosamente en muchas ocasiones los consejos ya no llegan a tiempo, ya cuando el hombre ha fracasado, pero que Dios nos ayude. Solo vamos a leer estos versículos, ahí donde estamos en el capítulo 2, versículo 23. Gloria a Dios, ahí vamos a ver cómo Elí al parecer corrige a sus hijos, pero ya era muy tarde porque Dios había determinado ya destruirlos, matarlos, terminar con los hijos de Elí. Al parecer Elí se ve que está educando a sus hijos, pero ya era muy tarde, ya eran muy viejos, ya estaban en la obra, ya no se pudieron arreglar. Dios había terminado matarlos, que mueran mejor, bendito sea Dios. Pero vemos antes, dice que Elí no había estorbado a sus hijos y que Elí había honrado más a sus hijos que a Dios. Bendito sea Dios. 2:23 dice, y les dijo, aquí hablando Elí a sus hijos. Elí
queriendo corregir a sus hijos. 2:23. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, le dice, hablando Elí con los hijos. Le dice el 24, no, hijos míos, ¿por qué no es buena fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Dice el 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará? Dice, por él. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Pero ellos, dice, no oyeron la voz de su padre. Qué triste. Ya eran viejos, ya estaban en la obra, estaban en el ministerio, bendito sea Dios. Y ya cuando Elí comienza a escuchar a la gente que le daba queja a los hermanos, cómo escuchaba lo que ellos hacían, trató de corregirlos, pero ya era muy tarde, ya no pudo hacer nada, porque no los corrigió de 10, no los corrigió de 5, no les corrigió de 6, de 7, de 8, de 11, de 12, no pudo corregirlos. Ahora cuando él quiso corregir ya es tarde, y a Dios había determinado terminar con los hijos de Elí, bendito sea Dios, pero Dios enfrentaron, has honrado más a tus hijos que a mí. Dice que ellos blasfemaron, sin embargo Elí no los estorbó, no los educó sus hijos, bendito sea Dios. Por eso murieron, porque Elí no estorbó a sus hijos, no los educó, no los instruyó. Elí los honró tanto honró Elí a sus hijos más que a Dios. Ahora vemos las consecuencias. Yo me imagino que el niñito chiquito de 10, de 7, 8 años se ponía rebelde, caprichoso. No, hijito. Los abrazaba, mejor trataba de contemplarlos, le daba cualquier cosita. Lástima que no había celular entonces, no. Para que el niño se tranquilice. No. Has honrado más a tus hijos que a mí, le dice Dios a Elí. Blasfemaron y Elí no los instruyó, no los corrigió. Dice 1 Samuel 3:13. Has honrado más a tus hijos que a mí. 1 Samuel 2:29. Bendito sea Dios. ¿Y cómo termina este versículo 2:25? Dice, ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Leemos otra vez 2:25. Otra vez. Si pecare el hombre, aquí Elí corrigiendo a sus hijos, tratando de corregir a sus hijos. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. 1 Samuel capítulo 2, versículo 25. Dios había determinado hacerlos morir, terminar con las vidas de los hijos de Elí. Qué triste. Pero Dios enfrentando, dice, no los has honrado, no los has disciplinado, los has amado más, los has honrado más que a mí. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude a nosotros. Por ejemplo, que el niño se ponga caprichoso, rebelde. No. Porque no va a pasar como aquellos allá en la cárcel. No, porque mi padre si hubiera agarrado un palo de cuando yo tenía 10, 11, 12 años, ya estaba jovencito. Yo me ponía, si esto voy a hacer, y mis padres me dieron la oportunidad. ¿Y cuál es el resultado ahora? Decían, jovencito, estar en la cárcel. Por eso ahora quisiera que mi padre aquí esté conmigo, mi mamá aquí esté conmigo también, porque ellos no agarraron un palo y corregirme. Si me hubieran corregido 10, 11, 12 años, 13, cuanto sea, jovencito, no estuviera aquí en la cárcel. Parándose bien esa gente en la cárcel. En aquel tiempo, cuando yo estaba bien joven, tenía 22, 23 años, trabajando allá, yo veía tantas cosas así, tantos jóvenes encarcelados. ¿Y por qué estás aquí? Por este y esto. ¿Y por qué? Qué pequeñito. Yo de niño ya sabía agarrar un cuchillo, ya sabía agarrar un arma. De 12, 13, 14, de 11 años ya sabía hacer esto. Sin embargo, mis padres no agarraron un palo para quebrármelo encima. Y ahora la consecuencia, aquí estoy. Por eso aquí quisiera ver mi mamá o mi papá. Qué triste. Pero que Dios nos ayude. Bendito sea Dios. Oremos esta preciosa tarde. Señor amado,
Ayuda, Dios mío, a poder corregir los niños, Padre. Que seas tú adelante, Señor amado, Dios mío. Si alguien, Dios mío, ha tenido su niño, se pone caprichoso, que no quiere hacer nada, Dios mío, ayuda a darle autoridad, Señor amado, para que pueda instruir sus hijos, Señor amado, para que pueda corregir, así como Dios le dice a Elí que no has estorbado, no has corregido tus hijos, no los has instruido, los amaste más que a mí, los honraste más que a mí. Dios mío, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Si alguien está pasando un momento difícil, si alguien, su hijo está caprichoso, no quiere servirle a Dios, no quiere buscar nada de Dios, Dios mío, ayuda, Señor amado, sabiduría, Padre, para poder corregir esos niños, Señor mío. Te ruego, Señor amado, que tomes el control de nuestra vida, Dios mío. Ayúdanos, Padre, porque separado de ti no podemos hacer nada. Sin ti no somos nada, Dios mío. Yo sé que a veces uno pequeñito se pone caprichoso, rebelde con los padres, Padre, pero ayuda, Dios mío, esos padres que se paren bien, Dios mío, y que corrijan esos niños, porque mañana pueda que sea tarde. Después la consecuencia, cuando ha llegado el fracaso, dice que mis padres no me corrigieron. Si no, no hubiera sucedido esto. Dios mío, sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús, yo te lo ruego, Dios mío. Allá a la distancia, Padre, sin orar por los enfermos, Padre amado. Si alguien está enfermo, Dios mío, en la cárcel, en los hospitales, donde esté, Dios mío, ayúdalo, Padre, bendice su vida, dale fuerza, Padre. Declaramos sanidad, declaramos solucionado ese problema. Alguien está pasando un momento difícil, declaramos solucionado ese problema, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego, Dios mío. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos y amigos. Hemos meditado esta preciosa tarde con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, porque murieron los hijos de Elí. Allí hemos leído según la Biblia, bendito sea Dios. Así es de que si el niño se pone un poco caprichoso, ya no quiere obedecer, de 10, 11, 12 años, cuántos años, media vez está joven, todavía hay oportunidad. Vemos aquí, Elí quiso corregir a sus hijos, pero ya no pudo, ya era tarde, ya Dios había determinado hacerlos morir, bendito sea Dios. Ya fue tarde los consejos de Elí, ya ellos no entendieron, por eso todavía el niño cuando está chiquito, ahí es el lugar perfecto para instruirlo, porque el niño hace las cosas porque no sabe. Pero un día viejo vas a saber valorar esos consejitos. Bendito sea Dios, hay poder. Así es que hasta aquí vamos a llegar, ha sido de gran bendición. Mañana, con la ayuda de Dios, seguimos adelante, vamos a estar en Frederick. Si así Dios lo permite, el fin de semana, seguimos en victoria. Mientras hay vida hay que buscar a Dios, mientras hay vida hay esperanza de correr a Jesucristo. Y a media vez o morimos o vivimos o viene Cristo. Pero si viene Cristo, nos vamos con Cristo. Y si morimos en Cristo, eso es ganancia, bendito sea Dios. Y si vivimos aquí con Cristo, eso es bendición también, bendito sea Dios. Hay poder en eso. Así es que se despide de ustedes su amigo y hermano Clemente Ramírez. Ha sido de bendición y sería hasta la próxima. Si así Dios lo permite. Que Dios lo bendiga y sigamos adelante. Gloria a Dios.